Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Israel no asistirá a la ceremonia de los 70 años del final de la Segunda Guerra Mundial en Rusia. Netanyahu pedirá, como estaba previsto, una prórroga de 2 semanas para acabar de formar gobierno. Detienen a una pareja de española y marroquí con bebé que volvían de Siria a Turquía. Y Polonia protesta por artículos del jefe del FBI que los acusa de complicidad en el Holocausto. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy en el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Y luego vendrá Raquel con las noticias de corte cultural, pero empezamos hablando de Israel, ya que este país se une a Estados Unidos, Francia y Alemania en no asistir a la importante celebración en Rusia del 70 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial, que tendrá lugar el 9 de mayo. La decisión se produjo en medio de una tensión con Moscú por haber levantado la prohibición de la venta de armas a Irán y después de que Putin advirtiera a Israel de no vender armas a Ucrania. Hasta ahora Israel había mantenido un perfil bajo con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania y estableció relaciones con ambos gobiernos por los intereses en las comunidades judías de ambos países. Sí, en este caso, ya habíamos hablado de que Rusia ya se había adelantado a levantar el embargo sobre los misiles S-30. En realidad es una batería de misiles antiaéreos de mucha efectividad que impedirían, como comentamos en aquella ocasión, cualquier tipo de ataque a instalaciones nucleares secretas o no secretas. No sirven para defender a la población civil, solamente para defender a sitios muy específicos como puede ser esto. Esto, por supuesto, despertó las preocupaciones en Israel, protestaron, Putin no hizo caso y entonces Israel dijo que estaba estudiando la venta de armamento a Ucrania. Entonces Putin ahí se ofendió y dijo, ¿cómo van a vender Ucrania? Y entonces hay esa tensión y ha decidido sumarse. En realidad, prácticamente fuera de China, está prácticamente todo el grupo 5+1 que negoció con Irán, excepto de la propia Rusia y China, pues están los otros indignados con la situación de que Rusia levante el veto tan rápidamente. Por cierto, la semana pasada se produjo un suceso bastante extraño aquí en España con la visita del ministro de Relaciones Exteriores iraní, que fue recibido con grandes honores por ser esta la primera capital que visitaba después de la firma de este preacuerdo, como se llame, justamente para reclamar que levantasen las sanciones lo antes posible. Y aquí hizo unas declaraciones terribles reafirmando lo que Ali Khamenei decía de borrar a Israel del mapa, y aquí nadie dijo nada. El Ministerio de Relaciones Exteriores, pese a las protestas de la Embajada de Israel y de la comunidad de judías, no ha hecho ninguna observación al respecto. Parece que el bolsillo tira más que la dignidad. Seguimos. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu tiene previsto solicitar al presidente Reuven Rivlin una prórroga de 2 semanas para formar gobierno después de no haber completado la composición del nuevo ejecutivo. Los partidos que formarán la coalición de gobierno aseguran que aún les separan divergencias y queda trabajo por hacer para llegar al consenso. Netanyahu podría cerrar la próxima semana sus primeros acuerdos de coalición con la formación centrista Kulanu, a la que se sumarán los 2 partidos ultraortodoxos con representación parlamentaria, el sefardí Shas y el askenazi Judaísmo Unido de la Torá, y sus antiguos socios en el gobierno anterior, Abait HaYehudi de Naftali Bennett e Israel Beiteinu del actual canciller Avigdor Lieberman. Las discusiones se centran en el reparto de carteras de peso y jefaturas de comisiones legislativas. Sí, esto ya lo habíamos anunciado, incluso habíamos anunciado esta misma prórroga porque dijimos que como le pillaba a Pesaj, y en Pesaj pues son 10 días perdidos para este tipo de negociaciones, porque incluso los políticos se van con sus familias. Esto es bastante similar a lo que, digamos, en España puede ser el periodo de las Navidades, ¿no? Entonces es muy difícil hacer política en esas circunstancias y aunque la coalición está muy clara cuál va a ser, lo que tienen que acabar son todos los detalles de cómo repartírsela, ¿no? Y da la sensación de que, como en coaliciones anteriores, pues se va a repetir esta abundancia o sobreabundancia de ministerios para tener contentos más o menos a todos. O sea que
que aunque había una propuesta de Yair Lapid de no sé qué, de reducirlo, no sé si a 12 o 18 los ministerios, pues me parece que van a haber muchos más, incluso algunos ministros sin cartera, simplemente para que tengan presencia en las reuniones, en las comisiones estas de ministros y en las comisiones legislativas, que ese también es otro tema importante, porque como forman un grupo de gobierno, pues en el Parlamento hay distintas comisiones y cada uno de ellos va a pedir uno encargarse de defensa, otro de lo que sea. En Israel el valor de los ministerios es distinto al de muchos países, porque, por ejemplo, el más importante fuera del propio primer ministro suele ser el Ministerio de Defensa, cosa que en otros países que no están en guerra, pues no suele ser así y más generalmente prima el de Economía o el de Hacienda o algo así. Y en Israel sí, también Economía y Hacienda es importante, pero hay bastantes temas vinculados a la seguridad que Netanyahu quiere mantener dentro de su propio partido Likud y no cederlos, como esta supuesta pretensión de Avigdor Lieberman de Israel Beiteinu de ser ministro de Defensa y no de Relaciones Exteriores como lo ha sido hasta ahora. Seguimos. Una pareja formada por una ciudadana española y un ciudadano marroquí que habían residido en Melilla ha sido detenida el sábado en Turquía cuando trataban de volver a Siria, en donde habían estado ya para continuar con sus labores en el Daesh. Los investigadores tratan de determinar las razones por las que la pareja se encontraba en territorio turco temporalmente, ya que se cree que la banda terrorista les podría haber asignado algún tipo de misión y que se hallaban a la espera de recibir apoyo logístico y económico, por ejemplo, facilitar el paso de la frontera a nuevos yihadistas. Una pareja con un bebé pasa más inadvertida que un hombre o una mujer solos deambulando por Estambul hasta poder establecer contacto con los que les ayudarán a llegar a Siria. Bueno, este caso ha sido mencionado en la prensa española, en la televisión, porque ya que una pareja se vaya a este tipo de escenarios del Daesh, ya a uno se la revuelve las tripas, pero cuando van con un bebé es todavía peor. Pero dicen las autoridades que no es tan exótico el caso, porque justamente muchos quieren que sus niños se críen en ese ambiente tan propicio para la educación, que es que vean cómo se decapita una cabeza y cómo se degüella al enemigo y cómo vivir la vida estrictamente según la Sharia de hace 8 o 10 siglos. Así que bueno, pues esto es lo que ha pasado con esta pareja. Que también son de Melilla, pero el tema, lo que llamaba la atención es que ya habían estado en Siria y ahora estaban en Turquía y volvían a entrar a Siria. Esta facilidad de paso, de entrada y de salida, más bien indica que ella con su bebé iba a servir de acompañante a los yihadistas que fueran sospechosos y entonces al entrar como si fuera en una familia con una mujer y con un bebé, pues los hubieran dejado pasar. Hay que ver si ya no ha pasado en el pasado, pero ya vemos que dentro de la estructura del Daesh hay trabajos muy variados, no solamente luchar en el frente y ser el que degüella, esto sí, se lo reservan a los conversos al Islam para demostrar su lealtad, los degüellos que demuestran que no son policías infiltrados, por ejemplo, ¿no? Y también los niños y también, bueno, toda esta parafernalia del horror más abyecto que uno se puede imaginar. Y seguimos. El Ministerio de Exteriores polaco convocó este sábado al embajador de Estados Unidos para protestar por un artículo del director del FBI, James Comey, en el que daba a entender que Polonia tiene una parte de responsabilidad en el Holocausto. El artículo, publicado en The Washington Post, afirmaba que, en su mente, los asesinos y sus cómplices de Alemania, Polonia y Hungría y de muchos otros lugares no hicieron nada malo. Se han convencido a sí mismos de que hicieron lo correcto, de que hicieron lo que tenían que hacer. El embajador de Estados Unidos en Polonia, Stephen Mull, admitió que culpar del Holocausto a Polonia o cualquier otro país aparte de Alemania es ofensivo, pero precisó que el mensaje que había transmitido Comey es que hubo mucha gente que ayudó a los criminales nazis. Sí, a mí la verdad que lo siento porque
Creo que Polonia trata de hacer algo en este tema, pero lo que no se puede es negar su propio pasado. Y su propio pasado, el pasado de Polonia, tiene un gran tabú en los últimos 70 años que nunca han pronunciado, que es el tremendo antisemitismo que hubo. Y el tremendo antisemitismo que hubo durante el Holocausto y después del Holocausto, con la gente que volvía a Polonia, pues lo pasaron terriblemente mal. Casi ninguno se pudo quedar en el sitio donde vivían antes de la guerra. No es que fueran expulsados, pero había una presión social y luego desde el gobierno en los años 60, pues a pesar de ser un gobierno comunista, pues se utilizaban los mismos eslóganes que durante los gobiernos nazis, que los judíos eran cosmopolitas en vez de una raza inferior, pero que eran más o menos tenían la culpa de prácticamente todos los males del mundo, que si antes los acusaban de ser de ser los dueños del capital del mundo, pues en algún momento también son los dueños de las revoluciones del mundo, pero en este caso pues los acusaban evidentemente del tema capitalista. Yo creo que, no sé si el James Comey del FBI creo que no tenía ninguna intención secundaria en echar más culpas, sino simplemente destacar eso de que hay mucha gente, muchos países que no han hecho los deberes respecto al Holocausto. Y Polonia, que tanto está haciendo ahora por reivindicar su papel de víctima, que también lo fue de la ocupación nazi y rusa, porque fue dividido y machacado por las dos partes, pero también tiene que afrontar sus propias cuentas y sus propios fantasmas y ver qué es lo que pasó allí, porque ya hemos visto que en sitios mucho más supuestamente limpios como Francia, del que nosotros tenemos esa imagen de la resistencia, salvando a los judíos y llevándolos al sur, bueno, pues se ha descubierto todo el entramado de colaboracionismo y de delaciones que hubo, pues en Polonia fue todavía mucho peor. En Polonia incluso los que luchaban contra los nazis, muchos de los grupos de partisanos eran a la vez antisemitas y cuando se encontraban a un grupo de judíos por el bosque, pues la suerte de que solían correr estos no era mucho mejor que si se encontraban con una patrulla de nazis. Gracias, Jorge. Mañana nos vemos de nuevo aquí. Ahora Raquel, con las noticias culturales. Y es tiempo de hablar de cultura, como siempre, con Raquel. Hola, Raquel. Hola, Jordi. ¿Qué tal? Cuéntame. Pues empezamos en Toledo, en la sinagoga que a nosotros nos gusta llamar, por supuesto, de Samuel Alevi, frente a la nomenclatura del tránsito, que a lo mejor para alguno de nuestros oyentes es más conocida. Bueno, para nuestros oyentes no, pero en general ya saben que nosotros preferimos hablar de la sinagoga de Samuel Alevi. Allí ya saben que se realiza este ciclo de arqueología del Museo CSI releyendo historias de la sinagoga de Samuel Alevi. Retoma su actividad para en esta ocasión hablarnos del contenido de las inscripciones de las lápidas conservadas en juderías como por ejemplo la de Toledo, para entender así mejor la mentalidad judía del periodo comprendido entre los siglos XI al XV. Nos invita a descubrir estas inscripciones el doctor en Filología Semítica Jordi Casanovas, que está especializado en epigrafía hebrea medieval y es técnico del Museo Nacional de Arte de Cataluña. Será este martes 21 de abril a las 7 de la tarde en el Salón de Actos de la Real Fundación Toledo. Bueno, pues ya saben, en la sinagoga Samuel Alevi, también conocida como Sinagoga del Tránsito, en Toledo, interesantes exposiciones o conferencias sobre arqueología. Seguimos hablando de judíos, en este caso de unos judíos muy especiales, los chuetas. Ya sabes, estos judíos que fueron obligados a convertirse, pero que siguieron manteniendo sus tradiciones y su fe a pesar del estigma que llevaban con ellos durante generaciones. Y a pesar de la Inquisición. Y a pesar de la Inquisición. Sí, ocultándose, ¿no? Toda la razón. Bueno, ya saben que los chuetas conservaron o se
se le reconoce por los apellidos que pasaban generación tras generación. Y del tema, la primera persona o de las primeras personas que nos habló sobre este interesantísimo tema aquí en Radio Sefarad fue un buen amigo ya de la radio, que es Miquel Segura. Bueno, pues Miquel Segura, con su novela Les Cendres del Rabí, se ha alzado con un premio muy importante de narrativa corta, el Alexandre Ballester. Va a presentar este lunes, está presentando, seguramente cuando estén oyendo este informativo, Miquel Segura presentando esta novela que muy pronto será traducida al castellano y que nos habla de muchas historias reales en las que personajes de ficción ayudan a cuajar las distintas verdades que acaban siendo una sola, la desgraciada cadena de los conversos mallorquines, de los chuetas. El autor, Miquel Segura, con el que esperamos hablar muy pronto, afirma que su novela no va sobre chuetas ni es una historia más sobre judíos y nazis. Es la reivindicación de un pasado y un presente que los mallorquines han olvidado, y el resto de españoles, añadiría yo, hemos olvidado demasiado a menudo y que muchos han querido arrinconar en la neblina de los archivos y del pasado. Tiene muchos ingredientes de bestseller, la novela, y conjuga magistralmente amor y drama en un libro que repasa de manera entrelazada, como les decíamos, pasado y presente, y del que hablaremos más aquí en Radio Sefarad. Así que desde estos micrófonos, nuestra enhorabuena para este buen amigo Miquel Segura. Estamos deseando leer su novela. Esperaremos a la versión castellana, Jordi. Esta está en catalán, ¿no? Sí. O en mallorquín. Mallorquín, claro. Mallorquín. Y bueno, pues sí, el caso de los chuetas, un caso muy particular de criptojudaísmo en el mundo, incluso pues hemos hablado de ello también con concesiones especiales, ¿no? Desde el rabinato de Jerusalén, si no estoy equivocado, para no es una conversión. No es un retorno, exactamente. Tampoco es un retorno, es un... Bueno, una especie de adaptación, no sé cómo llamarlo. Tampoco es el mismo proceso que el que tiene que seguir alguien que se quiere convertir al judaísmo, digamos, de cero, pero sí ha habido, bueno, pues una mención especial para ellos, pues por su, y su manera alucinante. A mí me sorprende muchísimo, ¿no? Como la gente puede ser capaz de mantener su cultura con tantos siglos y encima en secreto. Y con tantas dificultades. Con tantas dificultades, esa es la cuestión. Jordi, hablando de dificultades, siempre lloramos aquí un poco en Radio Sefarad hablando de lo difícil que es ver en pantalla grande las películas israelíes en las salas comerciales. Sí. Salvo que vayan a los Oscar o ganen el Oscar. Yo incluso creo que incluso así, ¿no? Bueno, pues tenemos que felicitarnos porque ya este fin de semana, desde el viernes pasado, podemos disfrutar en todas las pantallas, en muchas pantallas dispersas por toda la geografía nacional, de la película La fiesta de despedida. Ya saben, esta película que se alzó con el premio de la Seminci en la pasada edición y que está dirigida por Sharon Maimon y Tal Granit. Nos habla conjugando la risa y teniéndonos que aguantar en muchas ocasiones el llanto. Nos habla de la historia de un grupo de amigos que conviven en una residencia de ancianos en Jerusalén y que construye una máquina de eutanasia para ayudar a uno de ellos que se está muriendo, es un enfermo terminal. A pesar de ser un secreto, pronto se extienden los rumores y más ancianos les piden ayuda, lo que les causa un dilema emocional. Es sobre todo eso, nos habla de emociones la película, de este tema tan controvertido también en Israel, que es la eutanasia, pero lo hace enfocándose desde el humor y la ternura. Te ríes y, por supuesto, lloras muchísimo, pero es una de esas películas con la que sales del cine de alguna manera reconciliado con la humanidad. Así que se la recomendamos desde aquí. Ya no tienen excusa para decir que no han visto La fiesta de despedida. ¿Y la habrán doblado al español? Pues, ¿O estará en versión original? La verdad es que en algunos cines está en versión original y en otros está doblada, Jordi. Ah, bien, no, bueno, era por... para me resultaba ver curioso lo del doblaje, ¿no? Tiene que ser difícil doblar del hebreo. Pero bueno, no más que de otros idiomas, poco occidentales. Ya sabes que en Israel no dobla ninguna película, se ofrecen todas en versión original. De los países. Lo raro es lo que hacen en España, en realidad. Pero bueno, pues muy bien. O en Francia también es un país en el que se dobla casi todo.
Bueno, pues muy bien, mira, me alegro, ¿eh? Ya pueden ver esta película aquí en España. Yo la vi a Jerusalén, les voy a dar un poco de envidia a nuestros oyentes. ¿Y qué, te gustó, Raquel? Me gustó recomiendas? Bastante. A la persona que iba conmigo le gustó todavía más. Todavía más, ¿no? Sí. Es que Raquel es muy crítica. No, ¿eh? es que iba con muchas expectativas. Ay, la expectativa. No, pero es muy bonita. Es como diría mi madre, es una película muy bonita. Sí, Sí, bueno, pues que muy eso bonita. siempre es garantía de que a muchos de nuestros oyentes les va a gustar. A mí me gustó, ¿eh? Y como diría mi madre, este artista trabaja muy bien. Sí, Muy trabajan todos muy bien y Trabajan son todos grandes muy bien. actores y actrices israelíes. La verdad es que merece la pena. Además que, aunque no fuera tan buena, es una película israelí en los cines españoles, hay que ir a verla. Pues sí. Con eso está todo dicho. Raquel, muchas gracias y hasta mañana. Hasta mañana.